El calendario Hub tiene 365 días y es un calendario civil que consta de 18 meses de 20 días, o sea, 18 veintenas, más un mes pequeño de 5 días. En este calendario estaban estipuladas las celebraciones, tanto civiles como religiosas, en honor a la siembra, las cosechas, los dioses y la lluvia. Este calendario sagrado nos sirve para conocer en qué medio transcurrirá nuestra vida de manera más habitual. Será como una guía con respecto al entorno en el que deberemos tratar de llevar a cabo nuestro propósito de vida. Comenzamos. Además de darnos una perspectiva sobre nuestro hábitat y personas cercanas a lo largo de nuestra vida, mediante el calendario Hub obtendremos nuestra fecha de nacimiento maya o azteca, que nos permitirá saber qué nahual regirá cada año de nuestra vida y así conocer nuestra misión y propósito anual, como si se tratase de un mapa detallado con el recorrido que deberíamos hacer durante esta existencia. Como el calendario Solkin o el Tonalpowali nos guía en nuestra evolución espiritual y nos ayuda a manifestar nuestro crecimiento interior hacia afuera, el Hub nos ayuda a trazar ese camino evolutivo con claridad hasta convertirnos en un ser humano completo, como decían los antiguos toltecas. Cada nuevo ciclo Hub comienza en el mes Pop y termina en el mes de 5 días llamado Wayeb. Cada uno de estos meses tienen sus propias características y cargas energéticas que se manifestarán en nosotros en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas. A continuación te daré una descripción e interpretación detallada de cada uno de los meses de este calendario y al final del video te daré un extra de cómo puedes conocer tu fecha de nacimiento Hub, que no es la misma que tu nahual de nacimiento, ya que este pertenece al calendario Solquín. Mes Pop. Pop significa petate. Este era donde se sentaban los reyes. Es el primer huinal del Jaab. Es el huinal de la estera amarilla, donde se asienta el cargador del nuevo ciclo. El petate donde se escribe el ingreso de un nuevo ciclo de 365 días. Simbólicamente es la representación de un rey sentado en su trono. Hay quienes lo asociaban con Balaam, el jaguar, por ser el dominante en el reino animal en la zona maya. Se lo asociaba con grandes gobernantes, ya que algunos recibieron el título de Aj-Pop. En cuanto a la epigrafía maya, el término Aj se usa como agente para crear títulos a partir de sustantivos. Describe también a alguien del género masculino. Al terminarse el periodo de penitencia, abstinencia y ayuno del Wayeb, celebraban el inicio de este huinal todos juntos. Se renovaban todos los enseres de las casas, como platos, vasos, bancos, ropa y mantas, con las que se envolvían las representaciones de los dioses. En los patios principales se reunían solamente los hombres y algunas de las mujeres de mayor edad, quienes realizaban ciertos bailes. En los demás lugares no había límites de género. Hacían muchos regalos de comidas y bebidas, mientras el asquij o guía llevaba un brasero y tablillas de incienso. También se realizaban oraciones. En la actualidad, para celebrar el inicio de un nuevo ciclo, se realizan ceremonias en los sitios arqueológicos y lugares sagrados, quemando materiales aromáticos, además de acompañamiento musical como la marimba, el tun, el shul, que es la concha de mar usada como trompeta. Además, es habitual postrarse besando el suelo como acción de gracias y reconocimiento al creador y formador. También se realizan danzas, se comparten alimentos y algunos usan fuegos artificiales. Este mes se asocia a sabios, como una cabeza de grupo, a la autoridad, el gobernante, el guerrero, el noble o una persona de alta jerarquía en la sociedad. Los nacidos en este mes serán personas líderes en algún aspecto o actividad en su vida, o en su entorno más frecuente será el de liderazgo. Serán personas reflexivas, con capacidad analítica. Quienes nacen en este mes de Pop se caracterizan por su sensibilidad y liderazgo.
tienen dentro de sí la necesidad de animar a los demás en el logro de sus objetivos y ayudarlos durante ese recorrido. Son grandes líderes que sobresalen por su actitud positiva y su gran empatía. Las personas del mes Pop tienen una alta relación con el elemento tierra. Mes Wo. El Uinal Wo está asociado con el sapo o rana negra o amarilla, que viven debajo de la tierra y que cuando llueve hacen un ruido característico. El patrón de este mes es el jaguar y el glifo es una banda celeste con símbolos negros, representación de la conjunción oscura, el cielo negro, el inframundo, el Balam de Xibalbá, y es considerado el Uinal de los sacerdotes mayas. Para los nacidos en este mes, el entorno en que se desarrollan suele ser de gente con cierto poder, a través del conocimiento de cosas o información que el común de la gente desconoce. En su ambiente puede haber secretos familiares y cosas ocultas. También puede tratarse de un entorno de personas que les guste el ocultismo, el esoterismo, gente dedicada a algún tipo de investigación, como por ejemplo científicos, periodistas de investigación, investigador policial, etc. Entornos donde se maneja información no tan pública. Las personas que nacen bajo el mes Wo son rápidos y pueden cambiar los niveles de conciencia de forma fácil. Son inteligentes y buenos líderes. A los Wo les gustan los misterios y estar en constante aprendizaje. Mes Sip. El Uinal Sip está asociado con el árbol de té, el venado, y el color rojo. En él se rinde honor al venado y a los dioses de la cacería, la pesca, la sanación, y a Ixchel, diosa del amor, la gestación, del agua, los textiles, la medicina y la luna. El Uinal Sip se ve reflejado en el espíritu que habita en los montes y se encarga de proteger a animales de caza y a los cazadores. Durante Sip se reunían los sacerdotes o Asquij con sus mujeres, usando figuras que representaban a la diosa Ixchel. Celebraban una fiesta en la cual invocaban a Itzamna, dios de la sabiduría, y a los dioses sanadores. Además, pasaban 7 hojas de una hierba denominada Ak entre los agujeros generados por las perforaciones realizadas en las orejas o en la lengua. El entorno de las personas nacidas en este mes será un entorno de acción, de lo evidente, claro y luminoso, un entorno en el que se observa y se actúa con rapidez, un entorno en el que se requiere estar atento y no distraerse ni relajarse. Las personas de este mes tienen un gran carisma, su animal de poder es el ciervo, y como tal son sensibles, vulnerables, les encanta el bosque y estar al aire libre. Los nacidos bajo este mes son personas seguras de sí mismos, pero al momento en que llega algún problema, les entra la ansiedad y simplemente sienten el impulso de buscar tranquilidad. Mes Sots. Sots significa murciélago. Su patrón es el tiburón. Se considera un mes de cambios y transformación, como también se suele relacionar con la muerte, como paso de un estado a otro. Durante este Uinal se apareja a los señores de los colmenares para celebrar su fiesta en el próximo Uinal, y aunque el aparejo principal de estas fiestas era el ayuno, solo estaba obligado a hacerlo el sacerdote y los oficiales que le ayudaban. Para el resto de las personas era voluntario. En cuanto a la epigrafía maya, el glifo del Uinal, que actualmente conocemos como Sots, es una representación razonablemente naturalista del murciélago vampiro de nariz hoja. Se cree que los nacidos en este mes serán gente con muchos cambios repentinos, duros o abruptos durante su vida. Sus entornos más frecuentes pueden ser junto a personas autodestructivas o, por ejemplo, ambientes como una terapia intensiva, cuartel de bomberos, sistemas de emergencias, etc. Lugares donde muchas veces hay cambios repentinos que involucran la vida y la muerte. Estas personas tienden a ser personas luminosas, altruistas, que se preocupan por el conocimiento y por la sociedad. Las personas que nacen con el mes Sots son intuitivos, sensibles y con la habilidad de resolver problemas.
Los animales de poder de Sot son el pez y el murciélago, y sus elementos son el agua y el aire. La mezcla de las características de cada animal convierte a los nacidos en este mes en personas de mayor intuición, destacándose en cualquier área en que se desarrollen. Mes Sek. Sek representa la calavera, asociada a la muerte, la tierra, la abeja, la colmena y las cuentas. Durante este Uinal no se derrama sangre. Los dioses venerados son los Bacabes, dioses de los vientos y las direcciones, que sostienen los rumbos de la tierra, principalmente a Opnil, que representa al este, asociado al color rojo, y pertenece a los dioses de la lluvia y la locura. A los Bacabes se les ofrecen platos con bolas de incienso, pintadas y unas figuras de miel, ya que esta fiesta se realizaba para la abundancia de ella. Se bebía balché y los alpicultores regalaban miel en abundancia. Se cree que el patrón de este mes era la deidad de la montaña, que también se relaciona con el número 11. Los nacidos durante Sek suelen ser personas con iniciativa propia, emprendedores, disciplinados, pero que habitualmente requerirán de cierto esfuerzo para lograr sus objetivos. Tal vez sus ámbitos, grupos que frecuentan o familias sean personas en donde hacer un sacrificio sea lo esperado y lo más valorado. Quienes nacen en el mes Sek son personas prácticas e inteligentes, tienen una alta percepción de las situaciones y son capaces de encontrar soluciones eficaces donde otras personas no pueden ver con claridad. Esto los convierte en buenos consejeros. Tienen una alta conexión con la tierra y el cielo, y esto produce una gran intriga por la astronomía, el cultivo, pero también pueden ser buenos mediums o canalizadores. Mes Shul. Shul significa perro. También se asocia con el tapir. El término Shul también es usado para nombrar un instrumento musical de viento, usado para ceremonias religiosas y rituales, y es acompañado por un tambor. Este Uinal es dedicado a Kukulcán, conocido como Quetzalcóatl para los aztecas. Durante las festividades de este mes, los pueblos-estados iban por su líder militar y le realizaban un baile de guerreros. Se quebraban ollas llenas de bebida, con lo cual culminaban la fiesta, regresando al líder a su hogar. El glifo con el que se representa es un dios canino, pero también el perro es el que acompaña al sol en su viaje diario al inframundo, o sea, cuando se oculta, al igual que lo hace con los difuntos. Las personas nacidas en este mes valoran la lealtad y la fortaleza. Les gusta cultivar su intelecto. No suelen ser muy pacientes, pero por lo general son amables y generosos, características similares a las de su animal de poder, el perro. Muchas veces les toca un entorno en el que tienen que lidiar con personas ignorantes o sufrientes. Son alguien que te acompañará en las buenas y mucho más en las malas. Mes Yaxkin. Yaxkin representa el nuevo sol, asociado al color verde y azul. Por ello, se cree que el patrón de este Uinal es el mismo sol. Hay versiones que indican que en este mes se realizaba una fiesta en la cual celebraban a todos los dioses. El término Yaxkin se puede dividir en dos: Yax, que significa azul-verde, primero, precioso y sagrado, y Kin, que significa sol, día, claridad y calor, lo cual confirma lo anterior. Hay escritos que indican que todos los instrumentos que usaban en estas celebraciones se untaban con pigmento azul-verde. Además, se reunía a los niños y niñas y se les daban golpecitos en los nudillos de las manos. Esto puesto que creían que de esa forma ellos serían expertos en los oficios que realizaban sus padres y abuelos. A las niñas se les vestía con una especie de hábito de plumas. También en este mes comenzaban a emparejarse para la celebración que se realiza en el Uinal Mol. Las personas nacidas en Yaxkin
tienen una estrecha relación con Akin, el dios del sol maya, que entrega protección en la oscuridad, en la sequía y en las enfermedades. De aquí vienen sus dones como sanador, tanto espiritual como la práctica de curación medicinal. A pesar de sus habilidades de curación, no suelen aplicar hacia sí mismos estas virtudes. Son personas que tienden a entrar en pánico ante las preocupaciones y suelen ser propensos a las dudas y a la indecisión. Sin embargo, son personas creativas, simpáticas, carismáticas y un poco impulsivas. Frecuentemente están en ambientes futuristas, creativos, de desarrollos de nuevas tecnologías, ciencias o disciplina, ambientes de innovación. Mes Mol. El Huinal Mol se asocia con la cosecha, el agua, la madera y los árboles. Los apicultores realizaban otra fiesta como la acontecida durante el Huinal Sec, para que los dioses provean de flores a las abejas, y otros pedían por el jade. Se realizaba ayuno y uniones de parejas o de ceremonias de procreación. Recordemos que en el Huinal pasado, Yaskin se emparejaban y durante Mol se realizaba una celebración dedicada a todos los dioses. Algunas personas se dedicaban a la producción de figuras de madera, las cuales posteriormente son autorizadas por el Asquij. También durante este Huinal se realiza un ritual de esparcimiento de sangre proveniente de las orejas y copal para los dioses. El glifo de este mes se puede considerar una representación del sol, rodeado por estrellas. Para otros, tiene como elemento principal el jade, que simboliza el agua. En este huinal, las mujeres eran llevadas al lugar de celebración. El elemento de poder de Mol es el agua, lo que convierte a los nacidos en este mes en personas sumamente espirituales, que les encanta pensar y reflexionar. Por esta razón, a los Mol les da bien ser instructores de yoga o líderes espirituales, o cualquier disciplina relacionada con el desarrollo del ser interior. El contacto con el agua, especialmente con la lluvia, les ayuda a limpiar su energía. Tienen como animal de poder al jaguar, por lo que una de sus características es la fuerza, el valor y la capacidad para salir de momentos difíciles. Suelen ser un tipo de guía para su entorno y de servicio a la comunidad. Mes Chen. El vinal Chen se asocia con el pozo, la cueva, el cenote, la milpa, el monte espeso o alto, y con Ik, el viento, la tormenta oscura. La patrona es Ixchel, la diosa de la luna. En ocasiones, durante el mes Chen o Yax, se hacía una fiesta llamada Ogna, que quiere decir renovación del templo. Se hacía en honor a los dioses del maíz. En esta fiesta cada año se renovaban los ídolos de barro y sus braseros con dioses donde se quemaba copal. Las personas de este signo se caracterizan por ser nocturnas. Su mayor productividad se genera en las horas después del atardecer y antes del amanecer, donde puede ocurrir la mayor cantidad de ideas creativas. Su poder está relacionado con la energía de la luna. Puede ayudarles energéticamente llevar consigo la piedra de luna, bañarse a la luz de la luna y usar el color azul, negro y plata para aumentar la energía. La dirección cardinal de las personas del mes Chen es el oeste, por lo que mirar hacia esta dirección durante la meditación también puede ser beneficioso. Sus ambientes habituales eran aquellos relacionados con la noche y con frecuencia estarán en entornos en los que se ejerce influencia tras bambalinas, donde el verdadero poder no siempre lo tiene quien más se muestra. Mes Yash. Etimológicamente, el binal Yash significa azul, verde, primero, precioso, sagrado, renovación, mente transparente, nuevo.
También se asocia con el maíz tierno y con la tormenta verde y el signo Kawok o Kiawit. En este mes también solía hacerse la celebración de Onnat, que quiere decir renovación del templo, y es en honor a los dioses del maíz. Este Winal se dedicaba a Venus y había festividades por la renovación. Durante este Winal se da gracias por las cosechas, se reparan y pintan los templos y edificaciones, y se dedicaba a Venus. También se realizaban celebraciones por la renovación de Kab Awil, que son dos fuerzas opuestas y complementarias, concepto igual al de Ometeotl que tenían los nahuas. Se asocia al punto cardinal sur, que simboliza maduración y expansión. Los que nacen en Yash son personas tranquilas, de mente clara, práctica y pragmática. Tienden a atraer la armonía a su vida por su actitud positiva y su gran habilidad de razonamiento en momentos de tensión. Son amables, cariñosos, generosos y encantadores. Siempre intentan mantener la paz a su alrededor y evitar las confrontaciones. El escenario en que se desempeñarán será un lugar de visibilidad, posiblemente como figuras de influencia, por ejemplo, representante de marcas importantes, televisión, etc. Dentro de su grupo familiar o de amistades puede ser quien pone paños fríos en momentos de conflicto, quien pone la cara o acerca las partes. Mes Sac. Etimológicamente, el huinal Sac significa blanco y se le asocia con la lluvia o tormenta blanca, lluvia pura y fresca, que alimenta las plantas y las sustenta. La luz blanca se asocia al sol, luz que ilumina. Se relaciona con la constelación de la rana. En el Huinal Sac, el sacerdote y los cazadores hacen una ceremonia para aplacar la ira de los dioses por el derramamiento de sangre durante las cacerías. Por eso, cuando iban de caza, invocaban al dios regente de esta actividad. Quemaban copal y, si podían, le untaban el rostro con sangre del corazón de la presa. Durante el mes Sac, cuando era día Ajau, se hacía una fiesta grande que duraba 3 días, con quema de copal a la cual Landa llamó saumerías y se realizaba ayuno previo. Sac se asocia al punto cardinal norte y rige la medianoche, lo invisible detrás de lo visible, lo interior que da forma al exterior. Por lo tanto, los nacidos en este mes se caracterizan por materializar, por realizar. Son personas que siempre encuentran soluciones, que sacan a la luz y actualizan lo que sea que se encuentre rezagado y olvidado. Son los que muchas veces terminan con algo que otro comenzó. Los que nacen en SAC son confidentes y solucionadores de problemas por excelencia. Les gusta enfrentar desafíos. Su mayor energía del día ocurre en la madrugada o primeras horas de la mañana, por lo que ya a media mañana pueden notarse cansados. La rana es un animal de poder que los acompaña, lo cual simboliza adaptabilidad, flexibilidad y comodidad ante el cambio y el riesgo. Mes Quej. Etimológicamente, el Huinal-Quej se le asocia con el venado o ciervo. El Huinal-Quej es asociado con la tormenta roja, con el dios del cielo y con el monstruo celeste rojo. Este mes, además de estar relacionado con el animal venado, lo está con el Nahual Quej, y el venado es también su animal de poder. Por lo tanto, a este Huinal se lo considera como el Huinal del equilibrio. En tiempos más recientes se toma como el periodo donde termina la lluvia y se dan los rojos atardeceres. Está asociado al rumbo oriente y su patrón es el sol naciente. Los nacidos en Quej suelen ser personas que miran hacia el futuro, la tecnología. Son audaces, aventureros, renovadores e innovadores. Dan inicio a cosas nuevas.
probablemente a lo largo de su vida se muevan por elección propia de un lugar a otro en busca de algo nuevo, un nuevo trabajo, una nueva aventura, un nuevo lugar. Son de los que se atreven al cambio sin volver la vista atrás. Son audaces, energéticos, tranquilos, gentiles y nobles, amantes de la naturaleza, y su presencia en el bosque ayuda a los quej a relajarse y centrarse. Se caracterizan por tener la energía del fuego, por eso el color que los dota de energía es el rojo. Mes Mac. Mac deriva del nombre del Nahual Mac, que es parte del Yolkij. Se asocia con el error, la equivocación, el encierro, el escondite, la protección. Las antiguas enseñanzas indican que en este Winal se debería reflexionar sobre nuestros errores y, de ser necesario, realizar cambios y transformaciones. Por eso este mes está asociado con la mariposa. Además se realizan festejos a los chases, que son 5 representaciones del dios Be Maya, 4 representando a los puntos cardinales y 1 más al centro y a Ipsamna. También se realizaba una fiesta en el patio del templo, en la cual se quemaba incienso para purificar, y el primer escalón de piedras era untado con lodo de pozo y betún azul, e invocaban a los chases y a Itzamna y les daban presentes. Hoy en día, el mes Mac se conoce muy poco, ya que el significado de su símbolo no ha sido totalmente definido. Comparte elementos con Imosh, Can y Akbal, por lo tanto podemos asociarlos con las aguas primordiales, el poder creativo, la fuerza y el poder oculto. Se cree que los que pertenecen a este mes son un misterio, ya que son muy reservados con sus asuntos hasta que llegan a conocer a la persona muy bien. Les encanta pasar tiempo con la gente, pero necesitan tener tiempo en soledad para organizar sus pensamientos. Los nativos de Mac pueden frecuentar ambientes en los que se maneja información calificada o privilegiada, y esto será el origen de su poder. Por ejemplo, la redacción de un periódico o el periodismo en general, etc. Suelen ser perfeccionistas y organizados y tomar decisiones drásticas. Mes Kankin. El Winal Kankin significa sol amarillo. Representa los días con sol descendiente, con poder o días amarillos. Tiene una relación entre el sol y el árbol. También representa la curación, la bondad y la caridad. Este Winal es representado por el armadillo, el palo y la mancha. Kankin es un término compuesto por 2 palabras, Kan, que significa amarillo, y Kin, día. O al Unik, que significa aguacate, y por eso algunos expertos indican que este Winal está asociado con la cosecha, el sol del mediodía y la sequedad. Es el punto máximo de calor. Su punto cardinal es el sur y conecta cielo, tierra e inframundo. A mi modo de ver, más que estar asociado con el aguacate, está relacionado con la ceiba sagrada, el Axis Mundi. Se dice que los nacidos en este mes son personas muy activas, que suelen ser tomados como referentes y un poco manipuladores. Son personas artísticas, viajeras y amantes de la naturaleza. Les encanta conocer nuevos lugares y aprender cosas nuevas. Tienen una estrecha relación con el sol y la tierra, por lo que su fuerza viene con la meditación bajo los rayos del sol o sobre la tierra. Su animal de poder es el perro, que es por excelencia un guía. Pueden tener un entorno relacionado con la agricultura, los nacimientos, lugares u oficios donde se conecten de alguna manera los 3 planos de la existencia humana. Mes Muguam. En el Winal Muguam, los que se ocupan de los cacahuates y semillas de cacao hacen una fiesta dedicada a los dioses Ek Chua, dios del cacao, de la guerra y benefactor de los mercaderes, y al dios Be,
y a Obnil, uno de los 4 Bacabes relacionado con el color rojo y con el dios de los árboles de cacao. Algunos dicen que se sacrificaba un perro con manchas de color cacao y quemaban incienso a los dioses. Además, se les ofrecía iguanas de color azul y plumas de aves y otras cazas, dando también vainas de cacao. Muwan es un ave mítica, es el búho que reina en el inframundo y es mensajero de la muerte. Las personas nacidas en Muwan son personas reconocibles, que les gustan las cosas claras. Ellos vienen a producir cambios y transformaciones. Se dice que este mes es el mes de los invencibles. Son perseverantes y también tercos. Los que nacen durante este mes los caracteriza la honestidad, la veracidad y la confiabilidad. Son personas que se empoderan del agua y el fuego, por lo que las tormentas eléctricas son momentos de gran vitalidad para ellos. Además, el agua y el fuego se compensan el uno con el otro, por lo que son personas con mucho equilibrio en los diferentes aspectos de su vida. El animal de poder de las personas Muwan es el búho, caracterizándose por la gran capacidad de ver lo oculto y la verdad alrededor. Por esta razón, a las personas se les hace muy difícil mentirle a un Muwan. Se moverán en ambientes de confianza, honorables, donde ellos o alguien más sea un ejemplo a seguir, o lugares en los que se transforme mediante el ejemplo. Mes Pax. El Winal Pax se asocia con el tambor, con la música, así también con el tiempo de siembra, el agua, la guerra y la riqueza. Se honraba a Chak Balam, que es el puma, y a Balam, el jaguar. Su símbolo es el tun, la piedra de jade. Para la fiesta de Pakun Chak se juntaban los señores y sacerdotes de los pueblos y juntos velaban 5 noches al gran padre del puma rojo y a un dios menor de la guerra, con oraciones, ofrendas y saumerios, de forma similar como para Kukulcán en el Winal Shul. Este mes está asociado a la productividad, a generar riquezas, dinero y poder, a la élite, pudiendo caer en la arrogancia y el abuso de poder. Los nacidos bajo el mes Pax son fuertes, agraciados, sabios, disfrutan de la vida y tienen un gran efecto en la vida de las personas que los rodean. Son líderes tanto en el aspecto personal como profesional de su vida. Las personas tienden a acercarse en busca de consejos a los Pax debido a su liderazgo innato y a su buen manejo con las personas. Las personas que pertenecen al mes Pax se empoderan con el vapor y su animal de poder es el jaguar, animal sumamente importante para los mayas. Se moverán en ambientes de influencia, de poder, de riqueza, aunque no necesariamente serán ellos quienes posean estos atributos. Mes Cayab. El Winal Cayab se lo asocia con la tortuga amarilla, la guacamaya, la luna, la fertilidad, la gestación y el parto. Se le considera como el Winal de la vejez y la enfermedad. Durante este Winal, varios pueblos o estados mayas inician preparativos para el final del ciclo Jaab. Quienes nacen bajo este mes son personas espirituales y siempre están en la búsqueda del significado de las cosas más simples. Los Cayab son personas que buscan entender a los demás y el porqué de su forma de ser. Esta necesidad de conocer todo y a todos lo aplican con ellos mismos, intentando entender el origen de sus problemas, permitiéndoles este autoanálisis conocer mejor su personalidad y sus propias emociones. Los nacidos en este mes están en entornos donde dan origen a algo, donde se gestan proyectos o participan en ellos. Por ejemplo, los Cayab no son el capitán del barco, son los de la sala de máquinas, que sin ellos sería imposible avanzar. Son la puesta en marcha real y concreta de algo. Su patrona es Ixchel, la diosa de la luna,
por lo tanto tienen gran afinidad con ella y su animal de poder es la tortuga, y a su vez ésta se asocia con Orión. La tortuga es donde se origina la humanidad, mano celestial donde nace la civilización, es la superficie terrestre y el mundo invisible. Se dice que en este mes nacen los actores, los que se dedican al espectáculo. Mes Kunku. El mes Kunku es asociado con el granero, el almacenaje, el maíz maduro, debido a que es el último Winal de los 18 del ciclo Haab. Durante este Winal se realizaba la celebración de Sabalcitán. Se reunían para presentar ofrendas, comer y beber, preparándose para el Guayeb. El glifo de este Winal es una concha sobre la semilla de maíz, en tanto que para otros es la cabeza de un monstruo con gancho ascendente en el ojo. Está relacionado con las deidades del inframundo, los antepasados y la evolución. Se considera el mes de las reconciliaciones y de los pensadores. Las personas que nacen en este mes son personas que vienen a mejorar las cosas, que traen algo de sus antepasados para mejorarlo o superarlo. Siempre estarán buscando el verdadero significado de las cosas. Los que nacen en Kunku son personas de gran fortaleza. Su animal de poder es el cocodrilo, por lo que serán personas pacientes, supervivientes, dispuestas a trabajar arduamente y esperar con paciencia hasta ver sus objetivos realizados. No les gustan los cambios, pero saben aceptarlos sin que les afecten. Mes Guayeb. El Guayeb tiene un gran significado para la cultura maya. Algunos autores indican o consideran este tiempo como desafortunado, pero la realidad es otra. Estos días eran usados para el ayuno y la penitencia, para hacer un análisis en cuanto a nuestro accionar y, de ser necesario, cambiar o rectificar nuestro camino ante la Jau y recibir el nuevo ciclo de buena fortuna. En otras palabras, se utilizaba este tiempo para hacer una limpieza tanto física como mental, purificarse, eliminar todo lo que nos sirve y estar preparados para lo que se aproxima. Es un tiempo para guardar, para el inicio de un nuevo ciclo del Haab. Guayeb está compuesto por 3 términos. Guay, que significa coesencia, compañero animal o espíritu malo. Cuarto, dormitorio o dormir. Y es usado como un elemento para conectar las dos palabras. Y Eb, que significa escalón, y además algunos lo asocian con el náhuatl Eb, que significa camino o destino. Durante el Guayeb, las personas se preparaban para recibir el Mayeb o cargador, que será el responsable de guiar el nuevo ciclo en el Haab. Es un periodo de transición. A las personas nacidas en Guayeb se las consideraba personas fuera de control, pero con una gran oportunidad para dar un salto espiritual y convertirse en grandes líderes en este aspecto. Frecuentemente estarán en ambientes de oportunidades y libertad para decidir qué hacer y de dejar un gran legado, pero mal aspectados pueden ser totalmente rebeldes. Como te había anticipado, ahora te explicaré sobre tu cumpleaños Haab, pero antes quiero recomendarte que para comprender mejor veas el video llamado Solkin, Haab y Bolon Sakap, para qué sirven. Todos tenemos una fecha de nacimiento de acuerdo al calendario gregoriano, pero los mayas, como es sabido, llevaban varias cuentas calendáricas que influyen sobre la vida de las personas comunes. Una era el calendario Solkin, que es el Tonalpohualli que llevan los aztecas. En este calendario cada día lleva como nombre un número y un nahual, formándose 260 combinaciones únicas, o sea que abarcaba 260 días. El otro de estos calendarios es el Haab o Xiuhpohualli, del que estuvimos hablando en este video, que consta de 18 meses de 20 días y cada día se denomina con un número más el nombre del mes. Por lo que en el sistema calendárico mesoamericano tendrías una fecha de nacimiento compuesta por 2 partes.
Por ejemplo, alguien que nació el 4 de marzo de 1986, según el Tzolk'in, nació en 4 Bats o 4 Zomatli, pero además en el calendario Jaab esta fecha es 9 Kayab. Por lo tanto, 4 Bats te dará la información sobre tu esencia y 9 Kayab te la dará sobre tu entorno. Como extra te dejo un link en la descripción del video para que compruebes la fecha de tu nacimiento en el Tzolk'in y en el Jaab. Y en un próximo video, si les interesa, hablaré sobre los números con respecto al calendario Jaab y cómo debemos interpretarlos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Y haz clic en la campanita para estar informado de cada nuevo video que estaremos publicando. Saludos y hasta la próxima.